Pues otra noticia, científicos chinos aseguran haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. Las niñas gemelas nacidas hace varias semanas cuentan ahora con una modificación que supuestamente las protege contra el virus del SIDA. Condenado a 3 años de cárcel, el científico chino que creó los primeros bebés modificados genéticamente. Y pues bueno, un tribunal de Shenzhen declara a He Jiankui culpable de editar de forma ilegal genes de embriones con fines reproductivos. O esta otra noticia, logran revivir metabolitos bacterianos de individuos del Paleolítico. Investigadores alemanes han reconstruido productos naturales microbianos de hasta 100.000 años de antigüedad a partir del sarro dental de humanos primitivos y neandertales. Los restos de la llamada dama roja, encontrados en un yacimiento cántabro con una microbioma oral muy bien conservado, han tenido un papel clave en la investigación. La modificación genética allana el camino para trasplantes de animal a humano. Los científicos se plantean resucitar a los dinosaurios y Jeff Goldblum lanza una advertencia a los Jurassic. Queremos obtener un pollosaurio a partir de una gallina. Crear un dinosaurio a partir de una gallina es lo que propone Jack Horner, este paleontólogo que participó como asesor científico en la película Parque Jurásico. Afirma que bastaría con encontrar algunos genes clave para convertir un pollo en dinosaurio. Científicos crean minicerebros casi completamente humanos. Es interesante aquí fijarnos en la palabra casi completamente humano. Científicos cultivan minicerebros en caja Petri con ADN de Neandertal. Insertan minicerebros humanos en ratas y logran cambiar su comportamiento. El organoide cultivado a partir de células madre in vitro maduró y se integró en la corteza cerebral de los roedores recién nacidos. Y estos microchips vivos, a partir de células cerebrales humanas, son capaces de hacer que las ratas jueguen, o conejos fluorescentes, plantimales, le llamarían, y demás iconos del arte transgénico. Si bien Dolly fue la primera abeja clonada, Alba fue el primer ser vivo que nació como obra de arte, un conejo transgénico de color verde, fluorescente al que se le había inoculado el ADN de una medusa para volverlo biológico. Un animal transgénico creado por un artista. Pues bueno, la idea fue de un artista brasileño y la concretó un instituto francés de genetistas que ahora no lo quiere entregar. Asegura que es un animal de laboratorio y no para vivir en una casa. Intervenir alas de mariposas en el bioarte de Marta de Meneses. Sofía, la androide de ciudadanía saudí, quiere tener un bebé. Actualmente Sofía se desempeña como una artista, crítica de arte y en ocasiones conferencista. Biohacking, el movimiento para manipular el cuerpo humano que gana popularidad en Dubái. Transhumana, la chica que se autoimplantó 50 chips y varios imanes para que su cuerpo fuera mejor. Soy tecnología, la historia del primer hombre cyborg. El británico Neil Harbison se implantó una antena en la cabeza con la que dice percibir una nueva realidad en su cerebro al que se puede acceder vía NFT. Ivy Babbitts quiere crear nuevos sentidos humanos. Si toca su pecho, puede sentir su primer intento, una pequeña vibración cada vez que mira hacia el norte. Si algunos animales tienen ese sexto sentido de la orientación, ¿por qué nosotros no? Por otro lado, esta empresa congeló a 200 humanos para revivirlos en el futuro, sin saber si eso será posible algún día, la promesa de la crónica. Llama la atención que está entre comillas la palabra revivirlos. Los polémicos proyectos para revivir muertos que se adelantan hoy. Algunas compañías científicas están trabajando para superar los límites del cuerpo humano. Médicos alemanes intentan revertir la muerte, resucitar humanos. 10 personas muertas son los afortunados sujetos de prueba. Nuevamente llama la atención, personas muertas afortunadas, y en este caso como sujetos de prueba. Científicos crean una inquietante inteligencia artificial que es capaz de leer los pensamientos de la gente. Este nuevo dispositivo surgió como ayuda para las personas que tienen limitaciones en el habla, pero el invento también agudiza las dudas sobre los peligros de la inteligencia artificial.
Los científicos consiguen leer el pensamiento y traducirlo en... Elon Musk y más de 1000 investigadores firman una carta pidiendo pausar el desarrollo de las inteligencias artificiales avanzadas. Los suscriptores de la misiva dudan sobre que existan suficientes sistemas de control y las califican de un profundo riesgo para la humanidad. Bueno, hasta aquí nos topamos con una serie de fenómenos que han estado aconteciendo en los últimos años y que fijan ciertas líneas de acción, tanto política como científica y técnica. En este caso, viene bien hablar del término tecnologías disruptivas y podría resumirse de la siguiente forma. Hablamos ahora de desarrollos de ingeniería genética para la modificación de la línea germinal humana. Eso significa cambios en la fase de gestación embrionaria. Dotación genética de unos seres vivos a otros diseños, vivos a otros, por ejemplo, diseño de células potente en el laboratorio para transferirla a un óvulo enucleado. Eso también se va a relacionar a proyectos de utilizar ADN neandertal para generar, por así decirlo, una especie de esperma que pueda ser inoculado en un óvulo de una mujer en la actualidad, ¿no? Una mujer Homo sapiens sapiens. O, por ejemplo, investigación para la creación de ADN sintético humano, y esto implicaría también cuestionar la diferencia entre lo que es un ADN natural y un ADN artificial. Pero estaríamos hablando de que podríamos producir con ello tejido humano, por ejemplo, órganos y un sinfín de aspectos que después se van a vincular con la inteligencia artificial en términos de utilizar, por así decirlo, bioingeniería y bioinformática para relacionarlo ahora sí con aspectos orgánicos. Y pues bueno, hay una serie de dilemas, ¿no? Por ejemplo, logros en el campo científico a partir de la aplicación del Big Data, como ahorita leímos, desarrollo de orgánulos cerebrales transplantados en ratas, y algo que es muy actual en la actualidad y que, perdón, algo que es muy vigente en la actualidad de una forma, por así decirlo, que levanta muchas preocupaciones éticas, es el uso de CRISPR, CRISPR-Cas9, que en este caso sería una tecnología para modificar genéticamente, para hacer una edición, en este caso, de los genes. Y pues bueno, estamos hablando de propuestas de mejoramiento estético, mejoramiento moral, mejoramiento cognitivo, y esto también habilita otro tipo de aspectos o fenómenos sociales, como la posibilidad de otorgarle derechos morales y legales a ciertos animales por la consideración de su complejidad de la conciencia. Y esto también se va a relacionar con la posibilidad de que en un futuro se pueda hablar de derechos morales en inteligencias artificiales si muestran un cierto desenvolvimiento menos de una voluntariedad, que eso poco a poco lo vamos a relacionar con lo que toca, ¿no? Respecto a lo que es la inteligencia artificial. Bueno, dicho todo esto, cuando hablamos de inteligencia artificial, no hay que perder de vista como el entramado, por así decirlo, filosófico que está detrás. Si nos vamos, por ejemplo, a 1936, con Alan Turing, que fue un matemático, que fue uno de los primeros programadores, él genera, por así decirlo, produce un texto donde habla acerca de un modelo matemático en términos de una computabilidad. Ahora, ¿qué significa computación? ¿Qué significa computar algo? En términos de lo que se pensaba, por ejemplo, o de lo que ya pensaba Turing, estamos hablando de la idea de que podríamos generar de forma matemática y con esto en un sistema una representación de una computabilidad o de un sistema de cómputo. Por ejemplo, esa es la representación gráfica de lo que sería una máquina de Turing. Prácticamente, esta es la base de la computación. En términos así muy generales, la representación es que esta cinta que vemos aquí pasa por un control que le llama control finito. Acá está, control finito, pero lo interesante es que la cinta es infinita. Entonces, cuando la cinta pasa por ese control, prácticamente
lo que hace ese control es hacer una especie de registro o una especie de lectura, podríamos decir una especie de decodificación de lo que está ya codificado. Por ejemplo, supongamos que la cinta tiene una letra o tiene, para decirlo de una manera más actual, tiene un dígito, un uno o tiene un cero, ¿no? Estamos hablando del código binario. Entonces, cada número uno va a representar una entrada de información y el cero implicaría aquí, por así decirlo, una especie de cerradura. Entonces, si hablamos de un código 101010, lo que vamos a hacer es que el control finito va a leer esos números y va a poder decodificar lo que está ahí detrás. Sabemos en la actualidad que podemos transformar la información, por ejemplo, una imagen, podríamos transformar el propio lenguaje, lo transformamos a código, lo transformamos en su esencia, por así decirlo, en términos de lo que son los dígitos, ¿no? Por eso hablamos aquí ya de un modelo digital. Entonces, esta es la base de la idea de la computabilidad, que prácticamente cuando pasa una celda por el control finito, prácticamente cambia de estado. Entonces, esta idea va a ser muy importante porque entonces se comienza a considerar que todo puede ser computable si todo puede ser transformado, por ejemplo, a código. Entonces, si tenemos ahora que se hizo muy famosa, bueno, o se hizo muy famoso el filtro de estudio Ghibli, que la gente le pedía a ChatGPT que le daba una foto y le decía, házmela tipo estudio Ghibli, ¿no? Y aparecía como si fuera un anime. Pues prácticamente lo que se hace es tomar una fotografía, se lee esa fotografía y se compara con toda una serie de datos que ya están almacenados, en este caso en el sistema de ChatGPT, y entonces esa foto se puede transformar, se puede decodificar y volver a codificar en otro tipo de formato. Entonces lo que se tiene de fondo es esta idea, y eso es digitalización. Entonces, estas ideas vienen muy, muy atrás, en la época de los inicios de la modernidad. Ahora, no para profundizar más en lo que sería una cuestión filosófica, pero es importante señalar que los filósofos modernos lo que comenzaron a plantear es la idea de cómo es que es el pensamiento. En este caso, por ejemplo, Thomas Hobbes señalaba que pensar era computar. ¿Qué significa en este caso computar? Prácticamente calcular. Y calcular en su definición etimológica prácticamente es contar piedras, contar piedrecitas. Entonces, esto era importante para Hobbes porque con ello quería dar a entender que el pensamiento lo que hace prácticamente es que calcula. Cuando nosotros pensamos, decía Hobbes, calculamos. En este caso, calculamos a partir de datos que tenemos. Por ejemplo, podríamos pensar, supongamos, en un Pegaso, y un Pegaso tiene características, en este caso de un caballo, y también le podemos poner alas. Esa imagen compleja está compuesta de dos datos que hemos tenido, por ejemplo, la de un caballo y la de un animal con alas, y la juntamos. Y entonces surge la idea del Pegaso. Entonces, ahí estamos calculando, aunque parecería como algo muy abstracto o aunque parecería algo como muy propio del ser humano, para Hobbes simplemente es la cuestión de calcular lo que estamos localizando como un objeto. Estas mismas ideas después van a ser retomadas por un filósofo que se va a llamar, o ya le decimos, ¿no? Por su apellido, que es Leibniz. Y Leibniz precisamente es el creador del cálculo infinitesimal junto con Newton, y es el creador del código binario. En este caso, la idea que tenía Leibniz era de crear un lenguaje perfecto con el que pudiera resolver cualquier problema, ya sea problema del derecho, problema de la teología, problema de la filosofía. Entonces, la idea de Leibniz es que para resolver los problemas, primero tenemos que codificarlos de una manera simple, de una manera sencilla y de una manera manipulable. En este caso, él piensa que ese lenguaje simple, sencillo, perfecto, puede tener o puede estar constituido
de un sistema de base 2 en términos matemáticos. Y en ese caso genera lo que es el código binario. Ahora, algo que es importante señalar, que es más que un dato curioso, es que Leibniz era creyente de Dios. Ahora, ¿qué tipo de Dios? Pues bueno, ahí podríamos debatirlo, si fue creyente en términos cristianos o si fue simplemente deísta, es decir, que consideraba como una especie de Dios matemático, abstracto, que ponía en orden todo. Pero bueno, lo importante es señalar que Leibniz pensaba que todo se podía determinar y que Dios determinaba todas las cosas. Y a eso le llamó principio de razón suficiente. Todo tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos la razón de estar en este momento y si nos vamos hacia atrás, la primera causa o la primera razón va a ser en este caso Dios. Bueno, el caso es que Dios es el ser y el ser lo representamos con un uno, ¿no? Uno, ser. Y para Leibniz, entonces, la negación del ser, en este caso, era la nada, era el cero. Entonces ya tenemos uno y cero. Y lo interesante de Leibniz es que pensaba que si pensamos en un Dios trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estamos pensando en un uno, Padre, uno, Espíritu Santo, uno, Hijo, ¿no? Uno, uno, uno. Entonces, la plenitud de ese ser o la plenitud de Dios se logra o se manifiesta en la Biblia en 7 días. Y recordemos que la historia bíblica señala que Dios creó al mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Entonces, la plenitud de la creación se da en 7 días. Y esto para Leibniz implicaba entonces una conversión. Si nos fijamos en el código binario, el número 7 se representa precisamente con 1, 1, 1. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 7, es la conversión. Entonces, para Leibniz, el código binario tenía esas referencias religiosas o tenía esas referencias metafísicas, por así decirlo. Bueno, ¿por qué es importante señalar esto? Porque la idea que está detrás es que todo puede ser determinado precisamente de manera digital. Todo puede ser calculado. Y eso va a repercutir mucho en lo que va a ser el inicio de la cibernética. Este sujeto que vemos aquí es Norbert Wiener, que él es uno, o más bien, es el fundador principal de lo que llamamos la cibernética. ¿Por qué es importante hablar de cibernética? Porque de esa manera vamos a entender a los sistemas de inteligencia artificial y vamos a entender las propuestas en términos de lo que es la autoría, lo que es la coautoría, o en términos de qué tanto podemos determinar si un texto es de creación humana o no lo es. Entonces, como un contexto previo, cuando hablamos de cibernética o la idea que tenía Norbert Wiener al hablar de cibernética, es que la cibernética se tiene que entender como una ciencia de la comunicación y del control. Entonces, prácticamente, cuando hablamos de la ciencia de la comunicación y del control, estamos hablando de una teoría de los mensajes y de la regulación de las máquinas. Si yo quiero controlar, tengo que saber cómo regular una máquina. En este caso, si yo quiero reproducir un lenguaje humano, en este caso, por ejemplo, con un sistema de inteligencia artificial, yo tengo que saber cómo regular la máquina en términos de ese lenguaje para que pueda producirlo. Y entonces el entramado que está detrás de esta idea de lo que es la ciencia de la comunicación y del control es que Norbert Wiener piensa que hay que plantear la información ya no en términos newtonianos o en términos de una ciencia moderna, sino a partir de una ciencia que ancla su visión en los avances de la termodinámica. Y en este caso, de la física, ¿sí? Que va a venir ya con Gibbs, por ejemplo, o que va a venir con la mecánica estadística posteriormente. Y pues bueno, de una manera así muy resumida, porque para no entrar tanto como en los detalles, vamos a ponerlo de esta forma. Si antes pensábamos, por ejemplo, a las máquinas en términos newtonianos, pues podríamos considerar que las máquinas se comportan en términos de causa y efecto. De hecho, hablamos de máquinas y hablamos de mecánica. Entonces, la idea de las máquinas era que las máquinas eran mecánicas y eso precisamente está en el inicio del pensamiento moderno, ¿no? Con Descartes principalmente. Entonces, las máquinas se consideraban
en términos mecánicos. Podríamos considerar aquí en términos de causa-efecto. Lo que dice Norbert Wiener es que si queremos fundar una nueva especie de sistemas o sistemas que ya tengan otro tipo de características, no podemos basarnos entonces en la ley de causa y efecto. No podemos entonces basarnos en la idea de que el universo es tal como lo pensaba Newton. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque lo que va a decir Norbert Wiener es que el universo no está determinado. Y aquí va a citar a lo que es la termodinámica. Cuando se habla de termodinámica, se va a hablar de un concepto que es entropía. En términos así como muy analógicos, por así decirlo, podríamos entender a la entropía como la como el creciente, por así decirlo, desorden de un sistema. Es decir, mientras más se quiere determinar un sistema, más, eh, más se relaciona con una condición de probabilidad. Esto se ve sobre todo, por ejemplo, en términos de cuando queremos localizar cuál es la trayectoria de una partícula de gas dentro, por ejemplo, de una cámara. En términos newtonianos, podríamos decir, bueno, si yo golpeo la bola de billar y la bola de billar está aquí y de pronto se dirige en tal dirección y yo conozco la velocidad y conozco la aceleración de esa bola de billar, que podríamos pensarla como una partícula, yo puedo saber hacia dónde se va a dirigir, o si yo la veo en un momento, sé de dónde, sé su recorrido. Y en términos de la mecánica, por ejemplo, de fluidos, si hablamos en términos ahora de incluso de gases dentro de una cámara, pues no necesariamente sabemos la localización exacta de la partícula. ¿Por qué? Precisamente por la entropía, por, esa, eh, por ese creciente desorden en este caso que aborda la parte de la aleatoriedad y sobre todo de la contingencia. Entonces ya no es un sistema determinista, sino que es un sistema contingente. Entonces Norbert Wiener lo que piensa es que hay que reconsiderar la comunicación en términos de una entropía y en términos de un universo contingente. Entonces lo que hay que buscar es que las máquinas alcancen lo que Norbert Wiener llama un equilibrio homeostático. Eso es bien importante porque entonces hablamos de que la información se entiende como una búsqueda de equilibrio y para eso hay que enseñarle a las máquinas cómo se pueden autorregular. Entonces, si una máquina aprende a autorregularse, se puede desarrollar. Ahora, esto es bien importante porque la teoría cibernética de los mensajes va a considerar entonces que hay que tomar en cuenta la complejidad de cómo se organizan los sistemas. Entonces ya la idea no es acerca de un sujeto en específico que produce información, sino que ahora hablamos de un sujeto que está dentro de un sistema. Entonces ese sistema se autorregula. Y entonces es muy interesante porque la autorregulación va a ser el punto de partida de la creación de las máquinas cibernéticas. Eh, ahora, dice, voy a leer nomás esta cita para entender un poquito más el contexto de Wiener. Dice, al aumentar la entropía, el universo junto con todos los sistemas cerrados que contiene tiende naturalmente a empeorar y a perder sus caracteres distintivos, a pasar del estado menos probable al más probable, de un estado de organización y de diferenciación en el cual existen rasgos y formas a otros de caos e identidad. En el universo de Gibbs, el orden es menos probable, el caos es más probable. Aquí se fijan, ya no está el universo determinado, sino que el universo es contingente. Pero mientras el universo en su totalidad, que existe en cuanto tal, tiende a ese estado definitivo, existen enclavados locales cuya dirección opuesta parece, o más bien, cuya dirección parece opuesta a la del universo como un todo, en los cuales hay una tendencia temporal ilimitada a aumentar la complejidad de su organización. Y aquí es el punto clave. La vida encuentra asilo en alguno de esos enclavados, ligada instintivamente a esa idea de un principio, se inicia el desarrollo de la nueva ciencia, la cibernética. ¿Qué se entiende por un enclavado local? Si hablamos de un universo que es contingente y tiende a la entropía, una pregunta sería, ¿por qué hay orden entonces en el universo? ¿Por qué el ser humano puede ordenar? Y si todo hay
si todo es una cuestión contingente, donde hay caos, donde cada vez nos dirigimos más al caos, ¿cómo es posible entonces hacer un sistema que pueda autorregularse? Porque entonces el sistema pues va a tender a la entropía, va a tender a su propia autodestrucción. En la actualidad, si hablamos del ser humano, podríamos hablar de una tendencia a autodestruirnos. Pero lo importante aquí es señalar que, número uno, el hecho de estar vivos implica que ya hay un enclavado, así le llaman, que es negentrópico, tiene la tendencia contraria de la entropía. Y entonces, esa va a ser la idea de lo que tiene que estar en el fondo de lo que es una máquina. Entonces la máquina pasa a ser concebida ahora sí como un sistema vital, como un sistema vivo. Porque si nosotros como seres humanos o los animales podemos precisamente vivir es porque dentro de nosotros hay un sistema de equilibrio. Tendemos a la homeostasis. Y eso está en la fisiología. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, en términos médicos, cuando hablamos de salud, estamos hablando de una homeostasis. Hay un equilibrio homeostático. Cuando perdemos salud es porque se rompe ese equilibrio. Y son sistemas de entrada y de salida o sistemas positivos y negativos. Se le llama ciberpositivos o cibernegativos en términos de lo que es la información. Por ejemplo, si nos enfermamos, por ejemplo, por una bacteria, en nuestro propio sistema fisiológico va a subir va a subir perdón, bajar la temperatura, vamos a sentir, perdón, vamos a sentirlos muy, muy calientes y va a ser una forma en que el cuerpo va a buscar eh, autorregularse. Entonces, la pregunta es aquí, ¿cómo logramos la autorregulación de las máquinas? Y lo que entiende Wiener es que esa autorregulación la encontramos a partir de la retroalimentación. Entonces, la retroalimentación va a ser el paradigma de lo que van a ser los sistemas artificiales. ¿Por qué es importante señalar todo esto? Porque al final a lo que nos va a llevar es que hay que entender que la información se comprende en términos de retroalimentación. Entonces, los sistemas, para que puedan desarrollarse, tienen que retroalimentarse. Y se fijan, esto ya suena un poquito más en términos de cómo interactuamos con las inteligencias artificiales. Yo mando un mensaje, la máquina, eh, porque ha reunido muchísima información, me contesta algo. El momento en que me contesta algo a la máquina, yo le puedo decir, no es lo que estoy buscando. Y entonces eso es un sistema de retroalimentación que la máquina capta y entonces va a modificar su mensaje. A partir de eso me manda su mensaje y entonces yo me ajusto al mensaje que me envió la máquina y entonces lo que tenemos es un sistema autorregulado. Ahora, eso es bien importante porque es el comportamiento de los organismos. Entonces, en la actualidad estamos hablando de que los organismos o la visión orgánica de la vida se va asemejando cada vez más a la idea de que el universo mismo es informático, de que el universo mismo es un sistema de retroalimentación y de autorregulación. Entonces, cuando hablamos de una biología muy moderna, hay tendencias en el estudio biológico de pensar la vida en términos informáticos, de pensar que somos información y de pensar que todo es una cuestión por así decirlo, de computabilidad. Porque si todo es una cuestión de información, entonces todo se puede computar. ¿Por qué? Porque todo se puede digitalizar. Entonces la digitalización que vivimos en la época contemporánea es una forma de datificación que está relacionada a una noción de cálculo y de cómputo de lo que es el universo. Ahora, como un contexto así, muy rápido, para ya irme directamente a las cuestiones de escritura y a las cuestiones de ética, es que podríamos relacionar todo esto a ideas acerca de lo que es el planeta o de cómo el comportamiento del planeta puede asemejarse también a una especie de macrosistema vivo. James Lovelock, el sujeto que vemos aquí, fue un biólogo que trabajó para la NASA. Y es muy interesante porque él cuenta en una de sus experiencias, sobre todo cuando fueron a buscarle para que desarrollara un dispositivo para encontrar vida en Marte, pues él prácticamente les preguntó a las personas que lo buscaban, les dijo, pero ¿qué quieren que busque? Es decir, tú quieres que busque vida y que construya un dispositivo para ver si hay vida en otro planeta, pero ¿qué quieres que busque propiamente? Es decir,
la pregunta que hacía James Lovelock era fundamental, porque la pregunta era, ¿qué estás definiendo por vida? Si tú quieres que yo busque vida, yo tengo que saber precisamente qué es la vida para saber qué es lo que quiero, para saber qué es lo que tengo que buscar. Entonces, señala que prácticamente las personas se quedaron perplejas cuando él les contestó eso. Entonces, lo que James Lovelock propuso es que para encontrar vida, lo que hay que hacer es ver si hay un rompimiento de la entropía. ¿Y qué implicaría un rompimiento de la entropía, por ejemplo, en la corteza de un planeta? Encontrar, ahora sí, patrones que rompan con el patrón, por así decirlo, informático de cualquier sistema geoterrestre, por así decirlo. Si, vamos a suponer, si todos los seres humanos de pronto nos extinguimos y los animales también, y supongamos que hay vida inteligente fuera del planeta Tierra y viene a nuestro planeta, va a detectar que hay un rompimiento de la entropía, porque va a detectar que hay enclaves precisamente con patrones que rompen que rompen la variabilidad o que rompen la contingencia. Va a encontrar, si todavía las ciudades tienen un cierto diseño, va a encontrar que hay un cierto diseño terrestre que rompe con la contingencia de un planeta en su formación, por así decirlo, natural. Entonces, esto es bien interesante porque se comienza a comprender que la vida es un sistema de patrones, es un sistema de producción, ahora sí, de enclaves negentrópicos. ¿Qué pasa con las inteligencias artificiales? Que las inteligencias artificiales precisamente funcionan a partir de todo este entramado filosófico muy brevemente que hemos visto, porque las máquinas entonces, su formulación es que deben operar a partir de la decodificación de datos, a partir de todo el aprendizaje de la información que le vamos, por ejemplo, a introducir, y entonces, eso es un sistema de retroalimentación con el cual se va a autorregular y va a aprender. A eso se le va a llamar aprendizaje. Entonces, el aprendizaje está completamente vinculado a la idea de retroalimentación y a la idea de homeostasis y de equilibrio. Ahora, fíjense, como punto interesante, y con esto cierro lo que es eh, Lovelock y lo que son los aspectos un poquito más filosóficos de las inteligencias, es que Lovelock plantea que hay entonces la idea de que el universo pueda ser un universo que entienda a la autoconciencia, que entienda a su propio despliegue en términos de datos. Es decir, la idea de Lovelock es que el universo quizá no es ese sistema un poquito eh, ajeno, por así decirlo, a la inteligencia, sino que el universo mismo quiere desarrollarse como inteligencia. Entonces, a eso le llama hiperinteligencia. Y Lovelock piensa que el planeta Tierra en sus fases muestra que hay una tendencia a que el universo se convierta en información y que ese es el destino final del universo. Dice Lovelock, en la primera fase, la energía pasó de radiación solar a energía bioquímica gracias al metabolismo celular de bacterias fotosintéticas y luego de planta. Prácticamente, si queremos entender al universo en términos de información, hay que entenderlo en términos de cómo se procesa la energía. Ahora, la segunda fase es cuando la energía solar dio paso a la energía de trabajo, cuando en el siglo XVIII Thomas Newcomen creó la máquina de vapor como artefacto eficiente de conversión energética, iniciando así lo que algunos han llamado el antropoceno. Pues bueno, lo que dice Lovelock es que va a haber una tercera fase donde la luz solar se va a convertir directamente en información, dando lugar al Novaceno. El Novaceno sería como esta nueva era en la que estamos por entrar, donde ya hay una hiperinteligencia. Entonces, la idea de Lovelock es que las inteligencias artificiales van a desarrollarse a tal punto en que superen lo que es la inteligencia humana y que prácticamente comiencen a abanderar, por así decirlo, la existencia del planeta. Y entonces para Lovelock esto implica que el ser humano va a ser algo del pasado. Para Lovelock implica que las máquinas nos van a superar a un punto en que esas máquinas son la evolución o es lo que sigue después de lo humano. Ahora bien, hasta aquí hay una serie de aspectos ya un tanto filosóficos,
Pero es bien importante ahora ver qué sucede ahora sí con los sistemas de inteligencia artificial en términos de la docencia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en términos de ética cuando hablamos de alguien que utiliza un sistema de inteligencia artificial? Este texto lo escribí en 2023, cuando estaba el auge de ChatGPT. Se publicó en un artículo de 2004, perdón, de 2024, el año pasado. Y aquí lo que hice fue analizar los documentos oficiales de la UNESCO respecto a cómo se entendía lo que es la inteligencia artificial y cómo se tenía que colaborar con ella. Prácticamente lo que señala la UNESCO es que cuando hablamos en términos de educación y de inteligencia artificial, la podemos entender en tres aspectos. Uno, con la inteligencia artificial. Y esto es bien importante porque en términos, supongamos, de alguien que va a participar en un concurso o alguien que está aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial, supongamos que dejamos una tarea y esa persona utiliza simplemente la máquina para que la máquina le resuelva la tarea, pues bueno, aquí la visión es que la docencia no está conduciendo bien al alumno. ¿Por qué? Porque se entendería que hay que considerar esos tres aspectos. Uno, aprender con la inteligencia artificial. Sería diferente dejar una tarea donde yo ponga ciertas directrices para que el alumno o el alumno aprenda a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta en la clase. Entonces ya no es quitar el sistema de inteligencia artificial, sino a enseñarle cómo puede utilizar esa herramienta. Y si se fijan, esto es igual a decir cómo enseñarle a un alumno a retroalimentar a la máquina y que se retroalimente con la máquina. Si se fijan, aquí estamos mucho, mucho más allá de la noción del plagio o la noción de alguien que simplemente copia. Estamos hablando de un proceso de retroalimentación con una máquina donde tanto la máquina aprende como el alumno. Ahora, esto nos llevaría, de acuerdo con la UNESCO, a aprender también sobre la inteligencia artificial, aprender sobre sus tecnologías, aprender sobre sus técnicas, y esto también va de la mano con lo que es el diseño de prompts. De una manera resumida, un prompt sería prácticamente la instrucción que le damos a la máquina para que nos responda. Entonces, dependiendo de cómo diseñemos el prompt, la máquina nos va a responder de una forma u otra. Porque no es lo mismo decirle a la máquina que me dé una idea acerca de un cuento que voy a desarrollar, a decirle, oye, tú eres un experto en escribir cuentos, dime cómo podría yo generar un cuento que no tenga un cliché literario. Y entonces esa instrucción hace que la máquina responda de una manera diferente. Entonces, la idea es que también hay que enseñarle a los alumnos cómo diseñar buenos prompts, porque dependiendo del prompt, podríamos ya comenzar a definir si estamos hablando o no de una especie de originalidad o una especie de plagio. Bueno, porque no es lo mismo decir... Michelle, Sí, dime. discúlpame que te interrumpa, pero me interesa muchísimo. Después de toda esa, pues de alguna manera una contextualización que nos diste, las bases filosóficas, pero justo aquí donde estás aterrizando, Michelle, esa es la duda. Sé que, pues como te repito, de alguna manera hasta ahí nos has llevado, pero justo a este dilema o a esta situación nos enfrentamos los docentes, que ahorita tú decías que era bien importante el guiarnos, ¿no? A los muchachos. De repente pides un ensayo o un ensayo, una reseña, por ejemplo, en mi clase de lengua y comunicación, y me encuentro con una voz que no es la de mis alumnos o que difícilmente podría ser la de mis alumnos, porque entonces tal vez pidieron, no lo sé, la indicación de desarrollar una reseña acerca de algún tema que a ellos les interesaba. Entonces, ahí es, yo recuerdo que en la ocasión anterior, cuando nos diste una charla, nos decías también como ideas de cómo podíamos identificar si era o no inteligencia artificial. Y además también nos hacías hincapié en que la inteligencia artificial se equivocaba y que podíamos detectarlo, ¿no? Entonces ahorita esta es una
situación constante a la que nos enfrentamos los docentes, ¿no? Ujú. En mi caso, para poder hacer a un lado eso, a veces los pongo a trabajar en clase y verlos escribir ahí y ver cómo manejan el vocabulario, porque pues yo no soy una experta como tú en estas tecnologías, ni mucho menos, bueno, no soy experta en nada, pero em, cómo nos enfrentamos continuamente, porque hay como una zona de confort en la que se instala a veces quien usa la inteligencia artificial. Entonces nos dices, es bien importante guiar a los alumnos en cómo hacer la pregunta. Y bueno, está la otra parte, la parte de la creación literaria, que es de alguna manera lo fundamental, lo que nos interesa más aquí, hasta dónde es válido pedirlo como una fuente de inspiración y no digo que te hagan este, los trabajos, ¿no? La inteligencia, que después desaparezcamos, como decías al final, que era como la predicción de alguien, no recuerdo el nombre, desaparecer el pensamiento, no sé, el pensamiento humano y que queden las máquinas. No sé si estoy siendo demasiado fatalista. Ujú. Ok. En la documentación del UNESCO, vamos a ver que conforme pasan los años, va a ir definiendo mejor cómo se podría, en consideración del organismo, cómo se podría utilizar la inteligencia artificial eh, en términos de una docencia que implique, por así decirlo, un manejo ético. Ahora, son las antecedentes, ahorita vamos para allá. Ahora, como un paréntesis, voy a citar simplemente un caso como para adelantar un poquito la información. Eh, Hay algunas editoriales que consideran, y de forma explícita, que dice, cualquier uso de inteligencia artificial va a ser penado al punto en que si se detecta algo en el texto de inteligencia artificial, el escritor o el investigador va a ser vetado de por vida de esta revista de investigación o de la editorial. ¿Qué significa esto? Que hay editoriales que no quieren absolutamente nada, 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 nada de inteligencia artificial, ni en términos de detonar alguna idea, ni nada. Podríamos pensar que es muy riguroso. Seguramente muchas editoriales pensarán que es muy riguroso verlo así, pero no todas lo manejan de esa forma. Algunas lo manejan en términos de que si tú escribes algo y eso que tú escribes está, por ejemplo, modificado en términos de un estilo, en términos de una sugerencia de una idea, en términos de un tallereo que vaya más allá de lo que tú puedes hacer, ya se consideraría algo inadecuado. Es muy interesante porque en una ocasión, eh, ante estas dudas, yo mismo le pregunté a ChatGPT y dije, a ver, voy a saber la visión de lo que ha recopilado ChatGPT respecto a qué se consideraría algo hecho por inteligencia artificial. Entonces, prácticamente, de una manera así muy sencilla, lo resumo, una pregunta fue, tú como sistema de inteligencia artificial, ¿cuándo considerarías que algo está hecho por inteligencia artificial si alguien utilizó alguna idea o alguien te pidió que le ayudes en la escritura de un texto? Y la máquina es interesante porque la máquina incluso me dijo que a veces la línea puede ser muy delgada, como seguramente todas y todos los que estamos aquí sabemos que la línea es muy delgada y lo hemos vivido de primera mano. Y la respuesta de ChatGPT es interesante porque señala que las inteligencias o los sistemas, por ejemplo, de corrección de textos, a veces pueden utilizarse de una manera muy, no dijo positiva, ¿no? Pero lo voy a traducir así, de una manera muy positiva o adecuada cuando dan sugerencias respecto a aspectos de sintaxis o aspectos, por ejemplo, gramaticales. Por ejemplo, si utilizamos Word, algunas personas van a tener ahí un programita dentro de Word que se llama Grammarly, donde alguien va a escribir algo y Grammarly te va a decir, oye, esta frase, mira, modifícala, ponla de esta manera, porque quizá el verbo lo pusiste antes del sujeto, etcétera. Si yo cometo,
por así decirlo, ese error al iniciar una oración, voy a decirlo así, un error, porque no estaríamos hablando de un escrito un poco más formal. Entonces, ahí es una recomendación que me da, pero no alteró para nada el sentido que yo le estaba dando, no alteró mi idea, no alteró absolutamente nada que tenga que ver con mi producción de base, sino que la sugerencia incluso es la sugerencia que me podría dar un corrector de estilo o alguien que me ayude a la ortografía, que eso se permite. En términos editoriales, tú puedes mandar un texto y tú eres la persona que lo escribió, pero todos los textos, cuando pasan por la dictaminación, siempre va a haber sugerencias de escritura. Siempre va a haber un corrector o un editor que te va a decir, mira, vamos a hacer una corrección de estilo para quitar quizá alguna paja o quitar algunas cosas. Ahí no se considera el corrector como un coautor. Simplemente es una persona que está trabajando para pulir el texto y es tu texto. Es como una especie de, es alguien que trabaja, pero no ha contribuido con las ideas. No ha contribuido, en este caso, con el planteamiento de lo que dice, en este caso, la escritora o el escritor, sino que simplemente lo que hace es mejorar ciertos aspectos de la sintaxis en esos términos. Pero mismo ChatGPT señala y dice, ahora, si la recomendación que yo como sistema de inteligencia artificial te doy modifica la idea, modifica no solo la cuestión del estilo de una palabra, sino que modifica sustancialmente el estilo, de tal manera que tú escribes diferente con el uso de la inteligencia artificial, ya podríamos señalar, según ChatGPT, que hay ahora sí un uso de la inteligencia artificial al punto de que tengas que considerarla coautora. Y ese es el gran problema de la coautoría. Un rumbo quizá que podríamos tomar para pensar si se vale o no se vale es considerar si puede o no puede ser coautora. Y aquí entonces es cuando muchos editoriales te dicen, no puedes tú utilizar la inteligencia artificial de una manera sustancial respecto a que te dé ideas y tú produzcas sus ideas o respecto a que te modifique los textos. ¿Por qué? Porque entonces ya estaríamos hablando de que la inteligencia artificial está fungiendo en calidad de coautor. Y entonces, como la inteligencia artificial no puede dar, por así decirlo, la cara o no puede ser responsable, pues no puede ser un coautor. Esa es la gran diferencia. Ahora, la coautoría, en este caso, es bien importante señalarla porque entonces me voy a otro ejemplo muy, muy sintético. Hace 3 semanas yo trabajé con unos alumnos que estaban diseñando una propuesta de servicio social. Entonces, recibieron mi retroalimentación, la palabra, mi retroalimentación, mi feedback, y les decía, miren, ustedes quieren hacer una campaña, por ejemplo, de posicionar una marca, en este caso pensando en que pueden aplicar cierta metodología de marketing para situar a una fundación, también en términos de visibilidad mediática, como si fuera una marca, para que puedan ahora sí colocarse de una forma muy visible frente a las personas. Pero yo necesito, les decía, que no me des una recomendación de lo que puedo hacer, no, diséñame propiamente lo que sería la campaña para posicionar ahora sí la fundación en términos de una visibilidad media. Pues los alumnos, en este caso, eh, pues como no sabían hacer eso, se lo pidieron a ChatGPT. ChatGPT, eh, dinos lo que podemos hacer para generar una campaña para posicionar, en este caso, una fundación para un servicio social. Entonces, ChatGPT les dio toda una serie de pasos, les generó la metodología y lo que hicieron los alumnos fue agarrar la idea que tenían con esas recomendaciones que había dado la inteligencia artificial, parafrasearon lo que había dicho la inteligencia artificial y me lo presentaron. Ahora, como yo conozco el proyecto y conozco lo que me habían presentado y además los escucho exponer,
En cuanto yo recibo el documento, yo sé que no lo hicieron ellos. Yo sé que fue con inteligencia artificial. Entonces yo les digo, una pregunta, ¿ustedes usaron inteligencia artificial? Ni siquiera se los pregunto, yo ya lo doy por un hecho. ¿Ustedes utilizaron inteligencia artificial? Díganme, ¿qué tanto lo usaron? Y me dicen, no, simplemente lo usamos para que nos dijera la metodología, cómo lo podríamos hacer, pero pues bueno, usted vio que la idea era nuestra y les digo, sí, pero a ver, ¿por qué me están utilizando esa metodología? ¿Por qué me están utilizando esos términos si ustedes no los conocen? Y dicen, no, pues es que son los términos que se utilizan en las campañas. Les digo, ok, está bien, es cierto, son los términos que se utilizan en las campañas. Pero ustedes, ¿qué están aportando en términos de la aplicación de la metodología? Y me dicen, no, pues bueno, esto que nos dio el chat lo estamos aplicando ya a un contexto en específico. Y les digo, ok, está bien. Pero el problema que yo tengo con esto, les digo, es que, y se los formulé como una pregunta, nomás responden mención. Fíjense, les dije, si yo les voy a decir una frase y ustedes me dicen si es cierto o no es cierto. La frase es la siguiente, les digo. Este proyecto fue generado con ayuda de inteligencia artificial, de tal manera que aportó la metodología del proyecto porque no conocíamos cómo hacer el proyecto. ¿Es falso o verdadero? Y me dicen, no, pues es verdadero. Les digo, ese es el problema. El problema es que ustedes están utilizando la inteligencia artificial como una coautora del proyecto. Y entonces no puede ser así, porque lo que va a pasar es que ustedes van a ver ese proyecto y cuando se meta a un sistema o de alguien que sepa más, por ejemplo, para detectar patrones en el lenguaje, vas a ver que no es de ustedes. Pero dice, pero es que es de nosotros, pues. Le digo, es que en términos técnicos no lo es, porque aunque ustedes lo parafrasearon, ustedes no conocen eso. Y ustedes están utilizando un conocimiento que no conocen, están utilizando también ciertas palabras que jamás habían leído, y entonces la inteligencia artificial en este caso es una coautora. Es como si fuera una compañera del equipo. Entonces, como no puede dar cuenta de que es compañera del equipo, entonces su trabajo, pues, no sirve en esos términos. O sea, es un trabajo que no está bien hecho. Y ese fue el criterio. No sé si me doy a entender con este mensaje. Sí, Michelle. Sí, 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 sí. Te seguimos, Entonces, en te términos, por ejemplo, seguimos. en términos Ajá. literarios, como otro ejemplo, también, bueno, eso fue la semana pasada, yo encargué a unos alumnos que les doy clases precisamente de creatividad literaria, creación literaria, les pedí que me transformaran el cuento de los tres cochinitos, simplemente como una estrategia para detonar la creatividad. Ujú. Ya conocen un cuento, ellos van a transformar ese cuento y van a hacer un cuento de los tres cochinitos, pero a su manera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que uno de ellos, porque eso es interesante, yo les doy permiso de que utilicen la inteligencia artificial porque precisamente el taller consiste en utilizar estrategias con herramientas de inteligencia artificial para detonar la creatividad literaria. Pero el cuento que yo les pedí no tenía que usar inteligencia artificial, quería yo que fuera algo netamente que viniera de ellos, pero bueno, no importa si lo usan en esos términos para mí porque es un taller. Entonces yo, cuando escuché el cuento, uno de ellos comienza a leer el cuento y ya me plantea una situación bastante interesante. Ahora, un paréntesis. Este chico es un chico de unos que serán 17 años más o menos y escribe muy bien. O sea, ya le he visto en otros ejercicios sin utilizar inteligencia artificial y escribe realmente muy bien. Tiene muy buenas nociones a pesar de que es una persona bastante joven. Entonces, cuando lee el cuento de los tres cochinitos, de pronto detecto en lo que me dice ciertas estructuras que son, por así decirlo, más formales, no propias de su edad. Entonces yo le digo, oye, ¿cómo utilizaste la inteligencia artificial? Me interesaba cómo lo había utilizado y me dice, bueno, lo que hice fue de que le pregunté porque la idea era que transformara el cuento de los tres cochinitos en otra situación. Entonces el alumno le dijo, oye, plantéame la situación
de actual, donde hay tres cochinitos, pero ahora son personas, por ejemplo, con profesiones, y se las dio. Entonces, el perfil que utilizó de personajes fue dado por la inteligencia artificial. O sea, no fue una creación suya, lo que es el perfil. Y, y supongamos que la inteligencia artificial le hubiera dicho, mira, vas a tener a un cochinito médico, a otro, eh, no sé, policía, el otro va a ser pintor, y tienen estos rasgos, y van a tener esas características, las casas, etcétera. Pues prácticamente ahí mi recomendación fue que, ¿sabes qué? No utilizaste la inteligencia artificial como podrías haberla utilizado, porque la idea que estás tomando no es una idea tuya. ¿Por qué? Porque tu forma de retroalimentar a la máquina y la forma en cómo la máquina se retroalimentó de lo que le dijiste, eh, produce ahora sí un objeto literario donde la misma máquina tiene que ser coautora. ¿Por qué? Porque te está aportando la idea, ¿no? De los personajes. Te está diciendo lo que hacen los personajes. A ver, Michelle, Sí. ahí justo me gustaría preguntar, bueno, creo que te sigo, tal vez no tanto, tal vez no comprendo muchas cosas, es mucha información y muy interesante, pero mira, justo para referirme a un caso, eh, acaba de pasar la etapa estatal del concurso de cuento breve. Aquí en Cobach tenemos una máxima fiesta cultural y artística, que es el concurso estatal, académico y cultural, ¿no? Que se hace todos los años. Bueno, acaba de pasar la etapa estatal. En la convocatoria nosotros incluimos que no se permitía inteligencia artificial. Sin embargo, es muy complejo eh, detectarlo. De hecho, el jurado fue gente experta, gente que tiene muchísima trayectoria, mucha experiencia, como el maestro Francisco González, la maestra Lorena Enríquez, la maestra Sofía Rayas, que igual se enfrentaban a esa duda, ¿no? A esa duda, mm, insisto, lo mismo, hasta dónde es válido o no. Por ahí escucho ruido, no sé si alguien tendrá abierto su micrófono. Les pedimos por favor que lo cierren. Entonces, de alguna manera decidimos con la retroalimentación, tal vez la próxima convocatoria sí vamos a aceptar que se inspire en la inteligencia artificial, pero a veces aunque uno diga que nada más tomen una idea, que se inspiren, que después ellos se apropien, que creo que ahí más o menos estamos en la misma sintonía, Michelle. No es así, o sea, hay personas pues que se instalan en el confort, ya quiero un ensayo acerca de la influencia de las redes sociales ahorita en la adolescencia. Y eso te presento, ¿no? Y, y el maestro dando las indicaciones de cómo desea que desarrollen sus ideas, pues, o sea, la cosa, cuando platico con mis alumnos, les digo, pues, a mí la verdad, ¿de qué me sirve estar revisando trabajos de la inteligencia artificial? Yo lo que quiero es escuchar tu voz, ver cómo te expresas, ver cómo escribes. Y claro que en las construcciones sintácticas, gramaticales, por supuesto que muchas veces no veo a un joven de bachillerato, ¿no? Pero eso por la experiencia. Bueno, mm, la experiencia que te da la lectura, ¿no? Oye, en fin, el semestre pasado me ocurrió que me presentaron muchísimos ensayos que eran producto de inteligencia artificial y bueno, no tenía cómo demostrarlo, simplemente con mi criterio. Y hasta algunos que estaban muy renuentes y decían, no, es que sí es mío, no es inteligencia artificial. Ah, muy bien, nos vamos a sentar, tranquilamente me vas a desarrollar acerca de este tema, media página, y ahí voy a ver cómo redactas y si es congruente tu redacción con el texto que me presentaste anteriormente. Bueno, entonces, sigue siendo, es un tema muy polémico, muy escabroso, difícil, muy profundo.
A ver, me gustaría mucho tu opinión de experto y cómo le podríamos hacer para la siguiente convocatoria si aceptamos que se inspiren en la inteligencia artificial, pero que no sea todo producto de la inteligencia artificial, porque además el terreno no estaría parejo para quienes lo hagan sin recursos de la inteligencia artificial. A ver, a lo mejor yo estoy toda revuelta, tú dime, Michelle. No, para nada. Es que de pronto parece como un debate sobre la aplicación de la herramienta, pero en realidad de fondo toca aspectos muy esenciales acerca de la naturaleza de lo que es un texto y de lo que es propiamente la literatura. Em, en el siglo pasado, filósofos y teóricos literarios comenzaron a cuestionar bastante la idea de lo que es un autor. Incluso se habló de la muerte del autor como tal, ¿no? Por ejemplo, un teórico francés, Roland Barthes o Roland Barthes, hablaba acerca de la muerte del autor con apoyo en un otro filósofo francés que se llamó Michel Foucault, que hablaban de la muerte, en este caso, de tanto del hombre como la muerte del autor. Bueno, ¿qué implica la muerte del autor de fondo, en términos un poquito más ideológicos? Es la idea o la tesis de que los textos siempre tienen una carga, tienen una influencia de otros textos y de otros discursos. Prácticamente un texto es el discurso elaborado que me supera, que va más allá de mí. La idea es que todos los textos que se producen o toda la escritura que producimos no es propia, porque siempre va de la mano con influencias y con discursos que me anteceden. Por ejemplo, si yo hablo acerca de, supongamos que yo hablo acerca a favor de Donald Trump, supongamos que yo escribo un texto apoyando a Donald Trump. No escribo yo solamente sobre Donald Trump, sino que ahí lo que sucede es que se produce toda o más bien, no se produce, sino que se reproduce toda una serie de discursos que yo capto a partir de lo que escucho, de lo que creo, de cómo me retroalimento en redes sociales, etcétera. Y entonces ese texto prácticamente es un producto también colectivo en esos términos. Ahora, esto fue muy duro para hablar en términos de la originalidad. Y lo que dicen estos autores es que el criterio de originalidad es un criterio moderno que hay que abandonar, porque no se puede hablar de una originalidad cuando todos los autores están construyendo a partir de otros textos o a partir de otros discursos o a partir de un entramado, de un entorno cultural. Entonces, la originalidad como tal, dicen, es imposible. La originalidad simplemente es una idea de la modernidad, es un concepto ideológico de la modernidad. A ver si te entendí, Michelle, pero sí, este, te refieres obviamente porque nos hemos construido con base en las lecturas, en las experiencias que hemos tenido, en las experiencias de otras personas que nos han compartido. ¿A eso te refieres? En ese sentido se dice que es una... Va más allá, porque si alguien, por ejemplo, vamos a decir que se inspira, que también la palabra inspiración, dicen ellos que es un concepto moderno que también hay que abandonar, pero vamos a suponer que en términos así cotidianos se inspira de la inteligencia artificial, pues igual se puede inspirar de otro libro. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es propiamente la interacción que yo tengo y la incidencia de alguien que me produce un texto, porque el libro que yo leo no me está produciendo un texto nuevo, sino que la inteligencia artificial, en este caso si lo uso, me está produciendo un texto a partir de lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, la palabra inspiración, en estos términos, es una palabra que tendríamos que cuestionar, porque no es como que nos inspiremos de la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial simplemente en este caso tendría que servir como una especie de herramienta para yo producir mis ideas. Por ejemplo, nomás rápidamente, uno de los documentos dice: la inteligencia artificial para ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente para todos, en el número 6. Dice: adoptar el análisis del aprendizaje mediante datos como tecnologías para la construcción de sistemas integrados de aprendizaje permanente. Pero lo que me interesa es irme hasta el último punto. El último punto lo que señala es algo muy, muy importante. Dice esto: el rol de la inteligencia artificial en términos de la generación de textos o en términos de la generación
de una enseñanza tendría que estar conducida de esta forma. Entender a la inteligencia artificial como un motor de posibilidad. Es decir, la inteligencia artificial genera formas alternativas de expresar una idea. Ahora, fíjense, si yo le escribo algo a la inteligencia artificial y le digo, oye, dime una forma diferente de expresar esta idea. Ok, me expresa una forma diferente esa idea. Pero si yo copio eso y lo pongo, eso no es algo mío. Porque si bien yo le di la instrucción de que me generara una idea, le pedí una alternativa diferente de expresar esa alternativa no es mía. Esa alternativa es de la inteligencia artificial. Ahora, otra forma, entenderlo como un coach de colaboración. La inteligencia artificial ayuda a los grupos a investigar y resolver problemas juntos. En términos de literatura diríamos que una inteligencia artificial es un coach de colaboración en la medida en que ayuda a los escritores a resolver ciertos problemas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un texto, ya tengo un cuento y de pronto hay una frase que no he podido resolver en términos gramaticales, porque no me queda. Yo le puedo decir, oye, ayúdame a reformular esta frase, pero manteniendo mi estilo y sin cambiar mi idea. Entonces la inteligencia artificial me reestructura esa frase y yo puedo decir, no me gusta, yo soy el autor, la inteligencia artificial no es la autora. Yo soy el autor, no me gusta esa forma en que lo resuelve porque rompe mi estructura. Pero a lo mejor lo resuelve de una forma en que yo digo, ok, esto sí se acopla a mi estilo, se acopla a mi idea, se acopla a lo que estoy escribiendo. Y ahí no habría ningún problema. Entonces podría considerar, en mi opinión, que la inteligencia artificial es coautora. ¿Por qué? Porque simplemente te está ayudando a resolver un caso de tu escritura, de tu idea. Pero la idea es tuya. La escritura de base también. Simplemente es una cuestión gramatical. Ahora, tutor personal. La inteligencia artificial orienta a cada estudiante y le da información inmediata sobre sus progresos. Un escritor podría decirle, oye, te copio este párrafo. Eh, en términos, por ejemplo, gramaticales, ¿qué problemas le ves a este párrafo? Entonces, si hay ciertas recomendaciones de, mira, esta palabra, cámbiala por otra, o aquí, por ejemplo, repetiste esta palabra. Si es muy mínimo, podríamos considerar que no hay ningún problema. Pero si la inteligencia artificial transforma tu texto a otro que ya realmente no se parece al tuyo, o que ya rompió, por así decirlo, la huella digital de la sintaxis, en términos de lingüística, se puede hablar como de una huella digital. Todas las personas cuando escribimos tenemos como una huella digital y esto incluso se puede modelar matemáticamente. Por ejemplo, cuando metemos un texto a inteligencia artificial para ver si está hecho por inteligencia artificial, lo que hace precisamente es detectar ciertos patrones en la sintaxis, ciertas formas en el fraseo, etcétera. Y si bien los sistemas en la actualidad no son 100% confiables respecto a si algo está hecho o no por inteligencia artificial, eh, cuando leemos ya un texto completo y le damos un seguimiento, podemos detectar cuando se rompe esa homogeneidad de la escritura o cuando muestra otros rasgos que ya no es propiamente lo que estábamos leyendo o de la persona, de cómo habla o de la persona en cómo se expresa. Y eso es bien importante porque si detectamos que el lenguaje tiene una estructura tal que no pertenece muy seguramente a la edad del alumno o de la alumna, podríamos dudar, no porque dudemos en sí del alumno o de la alumna, sino porque dudamos de esa formación del lenguaje. Porque el lenguaje también es un proceso cognitivo. Entonces, si vemos un texto estructurado de una manera, hay que ver qué tipo de cognición hay ahí. Entonces, cuando vemos un texto que está muy bien elaborado, que está muy bien estructurado, podemos entender que hay un resultado cognitivo que se maneja en esos términos. Y entonces es un indicador muy, muy importante. Si leemos un texto en un concurso literario, podemos pensar o imaginar si realmente ese texto podría ser proveniente en términos de una cognición humana a esa edad. Obviamente, que no es un criterio que se pueda generalizar porque siempre hay gente muy talentosa que rompe por completo esos aspectos, pero a lo que voy es que el rasgo cognitivo que se muestra en la escritura no solo muestra una inspiración de una idea, sino que también muestra rasgos de otras escrituras, muestra rasgos de otras ideas, porque un texto bien elaborado también muestra un contexto de aprendizaje en términos de lectura.
Si los alumnos no leen, muy probablemente no van a escribir bien. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque no tienen, en términos de su cognición, un desarrollo que está vinculado a otro tipo de lecturas, de otro tipo de inteligencias que están plasmadas en los textos. Ahora, compañero de estudio, la inteligencia artificial puede ayudar a estudiar y puede también fungir como codiseñador. La inteligencia artificial ayuda en todo el proceso de diseño, pero ojo, como no estamos aceptando coautores en un concurso literario, no podemos entonces utilizar a la inteligencia artificial como un coautor o como un codiseñador. Si el concurso me permitiera a mí eh, que fuera, supongamos, un texto presentado por un autor y por un coautor, y que el coautor puede ser inteligencia artificial, ahí no habría problemas. Pero ningún concurso que yo sepa hasta ahorita de literatura permite que la inteligencia artificial sea coautora como tal. Entonces, bueno, este tipo de tablita nos ayuda como para dar un norte acerca de cómo podríamos considerar cuándo se puede usar o cuándo no se puede usar. Ahora, podríamos usar el sistema contrario o inverso en términos de clases. Por ejemplo, algo que yo he hecho con mis alumnos. Quiero que busques en inteligencia artificial tal cosa. Y a veces se sorprenden porque piensan que la lógica del docente va a ser, el docente no me va a dejar utilizar inteligencia artificial. Entonces lo que yo hago es al revés. Es decirle, quiero que entres a inteligencia artificial y quiero que, incluso yo les diseño el prompt. Vas a diseñar así el prompt, te va a dar información. Lo que quiero ahora es que con esa información que te dio, tú la compares con lecturas que vas a hacer y me digas, ahora sí, o una síntesis, o me hagas un cuadro comparativo, o me digas, por ejemplo, que detectas que la inteligencia artificial no te da y las lecturas sí, etcétera, etcétera. O dime, por ejemplo, bajo esas lecturas, qué te está respondiendo la inteligencia artificial, bajo qué discurso te está respondiendo o bajo qué idea ética. Entonces lo que hacen los alumnos es, de entrada, utilizar inteligencia artificial, pero rápidamente van a ir a otros formatos y van a leer y van a tener que analizar, van a hacer el proceso, ahora sí, de cognición para poder producir su propia idea. Esto me dijo la inteligencia artificial, esto yo encontré las lecturas. Yo me doy cuenta que la inteligencia artificial le falta esto o me dijo esto que las lecturas no. Ah, bueno, ahí lo que está pasando es que son varias cosas. Una, estoy haciendo que el alumno utilice la inteligencia artificial. Dos, lo estoy llevando a que comience a investigar, ahora sí, en fuentes confiables. La otra es que estoy haciendo que el alumno esté leyendo, aunque no entienda a primera vista de que, el profesor me está poniendo a leer, pero ya está leyendo. La otra es que estoy haciendo que el alumno esté analizando, esté comparando y esté escribiendo. Entonces, ahí lo que hice fue mover el rol de la inteligencia artificial. Lejos de pensarlo como algo a lo que yo puedo ir para que me produzca, es, ok, te va a producir, pero eso que te produjo lo vas a enfocar en eso otro. Entonces es un buen tip como para desarrollar textos. Mira, pídele a la inteligencia artificial que te desarrolle esta idea del amor. Y esto también con estos alumnos con los que les cuento la semana pasada, también lo hice así. Yo les enseñé lo que son las figuras retóricas. Y les dije, miren, por ejemplo, una aliteración, algo muy sencillo. Les defino lo que es la aliteración y les digo, quiero ahora que le preguntes a ChatGPT que te haga una aliteración sobre estos temas. Te va a hacer 5 aliteraciones. Se lo escriben y les da 5 aliteraciones. Ahora bien, ya la inteligencia artificial te dio las figuras retóricas, 5 aliteraciones. Ahora lo que yo quiero es que tú hagas el opuesto de lo que te dio la inteligencia artificial, ya sea una antítesis para aprovechar otra figura retórica, o quiero que me utilices otra forma para generar una literación. Entonces, utiliza la inteligencia artificial, aprenden de los ejemplos de lo que es una literación y a partir de eso que tienen, transforman ahora sí su propia creatividad en un texto que tiene aliteraciones. Entonces, va a depender mucho de cómo el docente dirija ahora sí, en este caso, a los alumnos. Ahora, en términos literarios, ¿qué pasa en términos literarios? Podemos agarrar un texto y podemos meterlo a un sistema. Si ustedes en Google le pueden poner detector de ChatGPT o detector de inteligencia artificial, les va a arrojar de manera gratuita, el Google les va a arrojar como unos 4 softwares para detección de inteligencia artificial en textos. Ahora,
Los softwares, si yo meto el mismo texto a diferentes software, no me arrojan el mismo dato. Algunos me dicen, mira, muy probablemente utilizó inteligencia artificial 70%. O mira, hay un 80% de probabilidad de que el texto sea hecho por humanos y máquinas al mismo tiempo. Y hay veces que dice, el texto tiene un 15% de lo que es inteligencia artificial. Ahora, yo le pregunto a ChatGPT, dime recomendaciones para yo poder detectar cuando alguien está utilizando un texto que tú le proporcionaste. Y ustedes le pueden preguntar a ChatGPT eso. Y ChatGPT te va a dar recomendaciones para que tú detectes un texto que podría haber sido generado por él. Y es que es gracioso porque incluso a veces yo he hecho la prueba. Eh, Agarro el texto de algún alumno y yo sé que fue hecho por inteligencia artificial porque pues, lo noto rápidamente en la estructura. Y le voy a decir un tip que es muy, muy tonto, pero igual les va a servir. ChatGPT tiene, o los sistemas de inteligencia artificial tienen la costumbre de que después de los dos puntos siempre comienzan con mayúscula. Por ejemplo, supongamos, dicen, em, tres categorías acerca de lo que es la ética prescriptiva. Número uno, ya te dice, ética teleológica. Luego dos puntos. Y luego cuando comienza con la definición siempre le pone mayúscula. Entonces es bien curioso porque es bien tonto, es bien bobo esto, pero muchas veces cuando encuentro textos, rápidamente, ya, una simple vista, sin leer la estructura, veo los dos puntos y veo que siempre comienza con mayúscula y veo que es un patrón y digo, muy seguramente se los dio hacia el sistema. Otra cosa muy importante es que los sistemas de inteligencia artificial por lo general te dan la información de manera eh, puntual con viñetas o de una manera de lista. Casi no escribe prosa en términos largos hasta cuando se lo pides o se lo dices de una manera muy específica. Siempre te lo ponen puntos porque busca sintetizar información. Entonces, bueno, son tips muy bobos, pero son tips que de pronto pueden servir para algo rápido. Ahora bien, yo les decía que le meto el texto a ChatGPT y le digo, oye, dime si tú lo hiciste. Y ya me dice ChatGPT, mira, por la forma en cómo está la estructura, por la forma en cómo están plasmadas las ideas, por cómo veo que está la escritura, yo creo que sí es un texto que puede ver. Podemos utilizar también el sistema para eso. Todo va a depender de cómo utilizamos ahora sí las indicaciones y las instrucciones. Ahora, como les decía, para términos literarios sería, yo creo, algo muy importante también es que no sé si en los concursos estén pidiendo un tema en específico o estén diciendo tema libre, pero los sistemas siempre se van a lo que recopilan en términos generales. Como esos sistemas de retroalimentación, la gran pregunta sería, a ver, ¿qué es aquello que seguramente me diría alguien en términos estándar o en término promedio? Si yo les pregunto acerca del amor, ¿qué ideas me dirían? Pues bueno, seguramente las ideas clásicas sobre el amor, que ya se convierten en clichés, son cinco o seis y las puedo ver. Entonces, si vemos un texto que maneja bastantes, por así decir, los clichés, es posible que pueda hacer una recopilación de inteligencia artificial. Ahora, es un poquito complicado porque los alumnos, como están en una etapa de formación, en este caso literaria, pues lo más normal es que escriban sobre cierto cliché, pero lo van a escribir a partir de su experiencia, a partir de su vivencia o a partir de su voz, cosa que un sistema de inteligencia artificial no tiene como contexto. Entonces, son varios rasgos que nos van a tener que llevar a pensar un poquito en la psicología, en este caso de los concursantes. La psicología, por ejemplo, de chicos entre 14, 17, 18 años, es muy diferente en términos estándar. No es una regla, pero en términos estándar, más bien es una ley, es muy localizada, sobre todo por ver cómo es la cognición literaria. Michelle, entonces, definitivamente, o sea, nada más para enfatizar y que me quede más claro, definitivamente en un concurso de media superior, en este caso de cuento breve o puede ser poesía también, definitivamente le decimos no a la inteligencia artificial por la cuestión de la coautoría. Entonces, ¿entendí bien?
El problema ahí es que si se dice de forma explícita que se puede inspirar inteligencia artificial, de entrada como el concepto de inspiración es un poquito complicado porque no es algo que podemos medir y es cierto, o sea, no podemos medir en términos cuantitativos qué tanto una persona está inspirada. Obviamente podríamos hacer, por ejemplo, una escala de Likert, ¿no? Podríamos decir, mira, de 0 a 10, ¿qué tanto estás inspirado? No, pues yo 4, 5, sí, pues, pero no estamos hablando propiamente de la inspiración como ese componente, que es sentirte inspirado, o cómo podemos medir que un texto fue inspirado o no fue inspirado. Realmente es algo muy cualitativo, no es algo que podríamos medir con cierta objetividad. Entonces, señalar que se puede inspirar en inteligencia artificial, yo creo que queda muy abierto y a la interpretación de lo que cada uno pueda entender. Entonces, eh, personalmente yo sería de la idea, como cualquier concurso, eh, porque bueno, yo he ganado 2 concursos literarios estatales. En la convocatoria, por ejemplo, no se señala que se pueda utilizar inteligencia artificial. Eh, no se menciona nada al respecto. Como les digo, hay otras convocatorias, sobre todo de textos científicos, que se dice de forma explícita que no se puede utilizar inteligencia artificial. Ahora, la ventaja que tienen, por así decirlo, algunas revistas científicas es que, o incluso algunas escuelas, por ejemplo, Tec de Monterrey, Itson, tienen sistemas de antiplagio. Ustedes meten un texto ahí y lo que hace el sistema es comparar esos textos con toda una serie de datos que ya tienen de otros textos para ver si hay índices de similitud. Incluso cuando se estudia una maestría, se hace una tesis, se mete el texto a un software que te arroja el índice de similitud. Es muy interesante. Quizás un poquito engorroso, pastora, pero lo voy a decir así de una manera muy sencilla porque es muy interesante. Si yo hago una tesis doctoral y la meto a un software para que me arroje un sistema de similitud, perdón, para que me arroje un índice de similitud, si me arroja un índice de similitud, supongamos, de un 70%, pues ya, estamos hablando de que la tesis prácticamente no la hice, ¿no? La hizo, o más bien la plagié, no sé, porque es un 70% de índice de similitud. Pero una pregunta, nomás para sondear, que me responda alguien aquí de los docentes. ¿Qué pasaría si yo hago una tesis doctoral de unas 200 páginas y tiene un índice de similitud de un 2% o de un 0? ¿Qué pasaría? Te llevaron. Dijiste de un 2%. Sí, supongamos que yo hago una tesis doctoral y la meto al sistema y el sistema me dice, mira, tu índice de similitud es de un 2% o incluso a veces que me arroja 0, es decir, no hay nada de plagio, por así decirlo. 2% índice de similitud, o sea, ¿qué pasaría? A ver, ¿quién quiere responder? Michelle, Samuel Elías Ochoa es alumno del plantel Jesús Guillermo Cariaga, un alumno muy destacado de la clase de Lengua y Comunicación. Yo creo que él quiere responder. Sí, adelante, adelante. ¿Sí? Pues opino que si saliera una cosa de que 2%, pues o menos, pues no está hecha con IA, ya que como tal esas cosas detectan más que nada o sea, lo bien que está escrito, ya que una IA siempre va a tratar de replicar lo mejor posible un texto. Así que sería con 2%, pues no significa como tal que sí haya usado IA, sino que simplemente lo hizo bien y ya. Fíjense, muy interesante la respuesta. Porque si yo, fíjense, es que es muy interesante. Por eso la digresión. Si yo reviso una tesis doctoral y, por ejemplo, mi alumno me da el dictamen del software y dice, el índice de similitud es de 2%, lo que cualquier revisor o dictaminador de tesis doctoral pensaría es que la persona me está inventando los datos. ¿Por qué? Porque no investigo. Porque una tesis doctoral tendría que arrojarme un índice de similitud, por ejemplo, quizá de un 15%, incluso 20%, quizás se podría permitir en algunos lados. ¿Por qué? Porque el índice de similitud lo que me va a arrojar es la información también que está contenida en ese texto que responde a otras fuentes. Entonces, si el índice de similitud es muy bajo, 0, 1, 2%, quiere decir que la persona no investigó. No hay ninguna referencia fuera de ese texto. Entonces, no hay un proceso propiamente de
de entender la información, de citar datos, de checar autores, de checar teorías, de analizar, de comparar. Entonces, Quiere decir, Michelle, que su información no está bien fundamentada en exacto, en un marco teórico exacto, bien exacto, fortalecido, pues. exacto. Michelle, ahorita que comentas de eso, en una ocasión en diciembre, platicando con una investigadora del Colson, me dijo que hay ese copyleaks, Ujú, que tú metes el texto a copyleaks o parte del texto ujú, y que ahí te arroja, creo que es uno de esos sistemas que tú dices o plataforma, no sé cómo llamarle, y que te arroja el porcentaje de qué cantidad del texto es producto de inteligencia artificial, otra parte que se tomó tal vez de alguna otra fuente, etcétera, ¿no? Este, es complejo. Mire, incluso aquí en los mensajes de la llamada, luego salen las posturas, ¿no? Una maestra me dice, ay, ujú, maestra, con todo respeto, no estoy de acuerdo en que se permita la inteligencia artificial. Es nada más, no es nada ya definido. Ponemos el tema en la mesa porque es muy complejo y porque además ya está aquí con nosotros. Es una realidad que nuestros alumnos, nuestras alumnas lo utilizan. Y en este debate ético en el que tú nos pones sobre la mesa, Michelle, donde aparentemente pues tendríamos que ser muy éticos al utilizarlo y realmente aceptar cuándo es mío, cuándo la idea es mía y cuándo realmente es de la inteligencia artificial y no es nada más que me dio una idea, nada más para, no quiero usar la palabra inspiración porque ya dijiste tiene las ujú. connotaciones, ¿no? O los alcances que tiene. Este, pero ¿cómo? La cosa aquí contigo era exponer el tema y reflexionar, porque la inteligencia artificial está aquí, la utilizamos nosotros, la utilizan nuestros alumnos, incluso mucho más que nosotros, me atrevo a decir, sin haber investigado. A lo mejor soy muy temeraria, pero sí, es lo que veo, no lo observo. Y entonces, ¿cómo la hago mi aliada para producir? Y ahorita tú nos decías algunas herramientas, ¿no? Algunas alternativas, para que mis alumnos la utilicen para su beneficio, pero la idea es que no se instalen en el confort de, al cabo me hace la reseña, me hace el ensayo, ¿cuál problema, no? Ujú. Una pregunta, ¿se ve ahorita la pantalla donde puse detectores de IA? Puse aquí en el buscador detectores de IA. Sí, 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 Ok. sí. Miren, estos son los que pueden encontrar en red. Este es el de Copilix, el que me señalaban ahorita. El problema de estos sistemas, eh, pueden meter los textos ahí, no hay ningún problema. Pero incluso si yo pongo el mismo texto, por ejemplo, en Just Done o en Killbot o en Zero GPT, en Copylix, me va a arrojar diferentes datos. Ese es el problema. Es decir, ni siquiera los detectores de inteligencia artificial me dicen lo mismo. Eh, Tengo, ¿no? Respecto a lo que es el uso de estos tipos de detectores. Ahora, la pregunta acerca de cómo le hacemos para utilizar la inteligencia artificial. El gran reto va a ser aquí, como docentes, en cómo utilizamos el pensamiento lateral. El pensamiento lateral sería, en este caso, cómo pensar fuera de la caja para para llevar al alumno a que utilice la herramienta de inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo yo pueda producir con ello eh, ciertas capacidades que pueda desarrollarles o ciertas competencias. Eh, no por someter todo lo que es la enseñanza o el aprendizaje al desarrollo de competencias, ni mucho menos, pero lo digo para que tengamos la visión de que así como, y esto es un reduccionismo bárbaro, pero para dar a entender la idea, así como el matemático utiliza una calculadora para ayudarse de
ciertos datos que son muy grandes, que a lo mejor le llevarían muchísimo tiempo, pero bueno, al final de cuentas el matemático las está utilizando con un fin. Una calculadora calcula mejor, más rápido que el 90% de los matemáticos, seguramente. Eh, pero bueno, la calculadora no hace matemáticas. Ese sería el punto. Ahora, en la actualidad, con los sistemas, por ejemplo, de inteligencia artificial, o ya lo que viene con la computación cuántica, ya estamos hablando de que el paradigma científico va a cambiar. Ahora se habla de una ciencia de modelos, de una ciencia de modelación. Lo que se buscaría, por ejemplo, con computación cuántica es que podamos simular en un sistema un comportamiento realmente eh, experimental, que no necesariamente tengamos que experimentarlo. Y bueno, la ciencia va a cambiar, la ciencia va a ser una ciencia de modelación en un futuro para muchas disciplinas. Entonces, en ese punto podríamos decir que una inteligencia artificial potenciada en una computadora cuántica va a poder generar muchos datos. Pero la pregunta sería, ¿qué significaría hacer matemáticas? Y en este caso también es lo mismo, ¿qué significa hacer un texto? ¿Qué significa estudiar? Entonces el planteamiento que tendríamos que tomar es cómo yo aprovecho la inteligencia artificial, en este caso para que el alumno aprenda a comparar, para que aprenda, por así decirlo, ciertas cosas. Va a depender mucho de la intención o de lo que queramos que la persona aprenda. Quiero que el alumno lea, quiero que el alumno conozca ciertas teorías, quiero que el alumno, por ejemplo, conozca ciertos debates al respecto. Algo muy sencillo. Pregúntale a ChatGPT cuál es el debate entre naturaleza contra cultura en términos de si el ser humano es un ser netamente biológico o también es un ser cultural. Eso le puedes preguntar, oye, dime si el ser humano es un ser biológico o cultural. Va a arrojar datos. Ok, ChatGPT te dice que está la postura de que hay gente que piensa que el ser humano está determinado por la genética. Ahora lo que voy a buscar es que tú le debatas esa postura. Dile que no estás de acuerdo y dale tus razones. Entonces el alumno va a comenzar a escribir con la inteligencia artificial y va a comenzar a desarrollar su capacidad de raciocinio y quizá el mismo alumno va a tener que ir a acudir a una fuente para basarse en algo que apoye su argumento. Entonces ahí el alumno lo que está haciendo es leyendo, está escribiendo, está argumentando, está comenzando a desarrollar su capacidad de raciocinio y su capacidad de argumentación. Entonces el punto va a ser tomar a la inteligencia artificial como una herramienta para el desarrollo, ahora sí, cognitivo de las y los alumnos. Ese sería el punto. No verla como algo que hay que eh, excluirla, sino algo que yo puedo incorporar como mi aliada, ¿no? Ese sería el punto. La inteligencia artificial es mi aliada, como potenciar al alumno. Muy bien, excelente, muchas gracias. Michelle, si te parece, podemos en este espacio de 15 minutos darle la palabra a quienes están compartiendo con nosotros y que tienen preguntas. Hay fila Sí. para preguntarte, ¿te parece bien? Para que podamos cerrar en punto de las 12. Muchísimas gracias. A ver, Samuel Elías está levantando la mano o se quedó levantada de la última participación. Quien quiera hacer preguntas, aquí hay una, bueno, el maestro Jaime Fernando López Méndez está preguntando si se grabó la sesión porque le interesa compartir el video con la comunidad escolar. Es el maestro, es el director del plantel Puerto Peñasco, Michelle. Sí, maestro, Michelle nos está haciendo el favor de grabar, ¿verdad? La maestra Carolina Muñoz hace un comentario que nos parece muy acertado. Dice, esto es un reto para el diseño y comunicación de la didáctica. De igual manera, tendríamos que tener condiciones de igualdad de infraestructura con nuestro alumnado. Es complejo, muy complejo. Por aquí yo vi que había una niña que quería participar. A ver, por favor. Adelante, tomen la palabra, este es espacio para ustedes. Aprovechen que está Michelle con nosotros. Muy bien. Bueno, en lo que se animan a tomar la palabra, había visto por ahí el nombre de una niña con la mano levantada. Leo algunos de los comentarios. Por ejemplo,
la maestra Glenda Margarita Hegerty López, que dice, podría decirse que los conectores son un elemento fundamental en la redacción para poder detectar, pero ahí creo que no completó la idea, tal vez se le fue el mensaje. La maestra Maite Carrillo, nuestra compañera de Villa de Ceres, dice, en cuanto veo en un texto que el alumno utiliza correctamente punto y coma, ya sé que no lo hicieron ellos y lo sacaron de inteligencia artificial. Lisbeth Cristina González Osuna, con todo respeto, maestra Pastora, en lo personal no me gustaría que agregaran la IA al concurso de cuento. Correcto. La maestra Glenda Margarita, yo creo que para completar su comentario anterior, que tal vez solamente se apoyó para ordenar alguna idea, dice. O sea, no exactamente que se haya inspirado en el sentido que yo decía, inspirarse, ¿no? Entonces, la maestra Carolina Muñoz, pues bueno, ya creo que ya leímos su comentario, esto es un reto para el diseño y comunicación de la didáctica. De igual manera, tendríamos que tener condiciones de igualdad de infraestructura en nuestro alumnado. Imagínense eso, es un gran reto, ¿no? Y aquí, maestra, Michelle, la maestra Lina Ahumada Germán, dice, ¿qué futuro nos espera con la inteligencia artificial? Maestra Alejandra Montserrat, sí se corta un poquito con internet, me pasaba a mí también. Okay. ¿Cómo la ves? Bien importante ahí que se ha señalado, que es la brecha digital, que algunos expertos le han llamado así, ¿no? La brecha digital. Resulta que una de las preocupaciones que incluso están en la documentación de la UNESCO es cómo la inteligencia artificial y el uso de la misma puede coadyuvar a una mayor desigualdad y a una forma de equidad social. Y eso implica que las personas que sepan utilizar inteligencia artificial vayan a tener una ventaja laboral en el futuro o una ventaja en el aprendizaje. Hay que pensar la premisa, como les decía, de manera inversa. Decía Marcus Garvey, un filósofo, decía, es que la inteligencia artificial tiene que hacernos más inteligentes. ¿Sí? Es decir, hay que desarrollar nuestra inteligencia con la inteligencia artificial. Si a un matemático el uso de la calculadora le potencia su matemática o le potencia su investigación, pues es buena en el sentido de que a lo mejor tardaría bastante tiempo en hacer unos simples cálculos, cuando con la calculadora o una computadora lo puede hacer más rápido y con eso se potencia su propio desarrollo de investigación. Entonces pasa algo similar en términos con el uso de herramientas que procesan lenguaje, cómo nos podemos potenciar con la inteligencia artificial, cómo yo puedo aprender más, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, hay cierto software, seguramente conocerán el Atlas T. El Atlas T es un software para el análisis cualitativo de información. En este caso podemos procesar textos y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Codificación de los textos con lo que es el software. Y recientemente incorporó herramienta de inteligencia artificial. Entonces Atlas T tiene una parte que se puede utilizar para que se haga una codificación automática de los textos. Entonces puede codificar los textos y, por ejemplo, le puedo meter muchos textos, muchos datos y me puede arrojar las categorías de los textos. Pero como es una inteligencia que simplemente opera a partir de los datos, pues no necesariamente sabe codificar lo que yo quiero que codifique. Entonces es un proceso donde yo puedo utilizar Atlas T, pero quien va a codificar voy a ser yo, o quien va a interpretar los datos voy a ser yo. Entonces me ayuda la inteligencia artificial porque a lo mejor pueden ser muchos datos que a lo mejor yo solo no podría, pero tengo que corroborar ciertos aspectos. Entonces es un trabajo, me apoyo de la herramienta, pero no es que la herramienta haga mi trabajo, ese sería el punto. Entonces, bueno, a lo que voy es de que el concepto de brecha digital también implica que como hay mayor ventaja de las personas que saben utilizar software o que saben utilizar inteligencia artificial, entonces a las generaciones de estudiantes también hay que ayudarles a que aprendan el uso de la inteligencia artificial de una manera ética
porque en un futuro se van a enfrentar a un mercado y se van a enfrentar a una sociedad que a lo mejor utiliza ciertas herramientas y tiene ciertas ventajas. Entonces, curiosamente, el concepto de brecha digital implicaría que le apostemos a que los alumnos aprendan a utilizar esas herramientas para que no se queden rezagados. Ahora, respecto al futuro de la inteligencia artificial, pues bueno, en términos predictivos, hay muchos expertos que han hecho ahí ciertas predicciones, algunas bastante aventuradas, incluso post-apocalípticas, pero algo que está más, por así decirlo, latente, como les decía, es el uso de ordenadores cuánticos. Mientras las máquinas de Turing, como les señalé al principio, implica esta lógica de que hay un control finito donde pasa una cinta y esa cinta es computada en términos de 1 y 0. Podemos meter muchos mensajes, todo se puede codificar así de forma digital. Si se fijan, como es una cinta, pasa de manera secuencial, 1, 0, 1, 0. Ahorita en Internet, que señalaban ustedes que se está trabando o etcétera, todos esos, en términos, por ejemplo, de información, pasa de manera secuencial, ¿sí? Es decir, toda la información que ustedes reciben por la banda ancha, etcétera, es una cuestión de energía y, pues bueno, todo eso se tiene relación con un código, ahora sí, binario. Lo que hace la computación cuántica es no partir de esa secuencia de unos y ceros, sino como parte del principio cuántico de la superposición cuántica. Haz de cuenta que lo que hace es eh, no pasar la información de manera secuencial, sino que produce muchas al mismo tiempo. Para decirlo de una manera muy analógica, las computadoras actuales, incluso la inteligencia artificial actual, lo que hace es procesar la información más o menos así. Supongamos que tenemos a un ratoncito y en un laberinto. Entonces lo que haría la inteligencia artificial es checar todas las posibilidades. La posibilidad A, el ratoncito camina por aquí, aquí está, se topó con pared, ok, proceso 2, va por aquí, ya como aprendí que no puede pasar por ahí porque está una paredcita, se va por otro camino. Ahí topo otra vez, ok, número 3, entonces lo que hace la inteligencia artificial es aprender y estar uno por uno las posibilidades. Supongamos que de una manera muy rápida la inteligencia artificial en su árbol de decisiones sabe que la respuesta del ratoncito es, por ejemplo, la número 56. Entonces ya rápidamente dice, la 56 es el camino que tiene que recorrer. Pues lo que hace la computación cuántica es ver esas 56 posibilidades, pero al mismo tiempo. No lo hace una por una de manera secuencial. Precisamente por física cuántica, por la superposición cuántica, las ve al mismo tiempo. Entonces, ¿esto qué implica? Que los sistemas en la actualidad de computación, si a veces tienen que resolver un problema y les toma, por ejemplo, en términos matemáticos, 250 años para resolver el problema, pues resulta que la computación cuántica lo puede resolver en un instante, porque puede ver todas las probabilidades. Como un dato alterno, el cifrado de la información, lo que es la criptografía, por ejemplo, ponemos contraseñas. Cuando nos dice el sistema, tu contraseña es fuerte, ¿qué significa? Significa que si yo trato de decodificar o encontrar esa contraseña, a lo mejor una máquina, una super máquina tardaría quizá 2000 años en resolverla. Entonces, por eso es segura. ¿Por qué? Porque no hay ninguna máquina que se va a poner a trabajar 2000 años para resolver esa contraseña. Pues, ¿por qué? Porque yo quiero hackear esa contraseña, la quiero ahorita, pues no sirve. Entonces, en eso se basa el criptado, a partir también de datos de números, en este caso números primos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que haría un sistema cuántico? En este caso, una computadora cuántica, quizá ese problema que le tomaría una máquina por revisar todas las secuencias de cero a todas las posibilidades, le tardaría 2000 años. Una computadora cuántica lo podría hacer quizá en un segundo, porque ve todas las posibilidades al mismo tiempo, porque es a nivel cuántico. ¿Cuál es el problema ahorita actual que se tiene con la computación cuántica? Que como cualquier cosita puede interferir en el comportamiento de las subpartículas o de las partículas subatómicas, pues resulta que estas máquinas tienen que operar a una temperatura muy, muy baja, cercana al grado, bueno, cercana al cero absoluto, para que no haya ninguna interferencia. Entonces, bueno, son problemas técnicos, pero si hablamos del futuro de la computación,
tendríamos que irnos a la inteligencia artificial, pero pensar en términos cuánticos. Ahora, si yo entreno la inteligencia artificial con máquinas que se procesan en secuencia, uno por uno, está revisando patrones, etcétera, porque así entreno el algoritmo. Ahora la pregunta sería, imaginen ustedes a una inteligencia artificial que ya no esté en un procesador tipo máquina de Turing, sino que esté ahora sí con una máquina cuántica. Estaríamos hablando de una inteligencia artificial que se entrena con posibilidades al instante. Entonces, el alcance que va a tener va a ser mucho, mucho mayor, mucho más allá de la comprensión humana en términos estrictos. Va a haber ciertos aspectos de datos que un ser humano no podría en términos reales alcanzar, porque a lo mejor un ser humano tendría que vivir, no sé, 2 millones de años para poder alcanzar esta respuesta por una cuestión netamente matemática. Pues la inteligencia artificial en un futuro lo va a poder resolver al instante. Va a estar mucho, mucho más allá del alcance humano. Esto le podría asustar a algunos, a otros les podría maravillar, pero si lo enfocamos bien va a ser muy positiva. Por ejemplo, imagínense ustedes un medicamento de una enfermedad extraña que a lo mejor se podría resolver al instante, porque supongamos que un computador cuántico se entrena con los datos de cómo se comportan las partículas, cómo se comportan las moléculas en términos biológicos, cómo responden, y quizá podríamos tener un medicamento al instante. Entonces, hay muchas posibilidades muy interesantes, pero que también se pueden utilizar para cuestiones dañinas, porque se sabe que las personas, que muchas compañías que están invirtiendo en computación cuántica, pues son compañías que tienen que ver con avances militares, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a los mismos problemas del ser humano. Al final, el desarrollo de la computación y de la inteligencia artificial va a depender mucho de nuestros parámetros políticos y sociopolíticos. Al final de cuentas, todo se reduce a cómo es el ser humano, de cómo nos comportamos, no en sí a la herramienta como tal, sino a cómo el ser humano quiere vivir y qué es lo que busca, cuáles son los intereses políticos y económicos de fondo. Muy bien, Michelle. Muy bien. Te Me preguntan escucho. aquí si Adelante, estoy adelante, a adelante. favor o en contra del uso de la inteligencia artificial en las escuelas, o depende del mucho uso bueno, o depende mucho del uso que se usaría esta. Sí, exactamente. Va a depender bastante de la intención. Por ejemplo, yo doy clases en el ITSO y también doy clases en el TEC de Monterrey. En el ITSO, por ejemplo, em, hemos tomado ciertos talleres donde nos nos señalan ciertos usos de prompts para que los alumnos detonen ciertas cosas, no para que desarrollen sus trabajos ya escritos ahí, sino para desarrollar ciertos aspectos que les podrían ayudar para ellos ya generar sus propias propuestas, etcétera. Tec de Monterrey también, Tec de Monterrey es una escuela innovadora respecto a eso. En cuanto salió ChatGPT, no tardó mucho el Tec de Monterrey en decir que quería implementar el uso ético de la inteligencia artificial. Incluso tenemos, a veces hay talleres de cómo utilizar bien software de inteligencia artificial o cómo utilizar algunas aplicaciones. Incluso Tec de Monterrey tiene un sistema como de ChatGPT interno de Tec de Monterrey. Porque, porque es así, porque muchas veces podemos meter datos, por ejemplo, un sistema, y lo que hace el sistema es aprender de esos datos. De nuevo, otra vez la retroalimentación, la autorregulación de la que hablábamos al principio. Entonces, lo que le apuesta en este caso el TEC de Monterrey es a un sistema propio, GPT, para que esos datos se queden internos pues, a lo que es el sistema. Es decir, que no suban, o sea, que no se alimente el sistema general con los datos precisamente del TEC o de los alumnos del TEC, sino que quede ahora sí en un sistema pues más interno. Entonces sí, como les decía en el transcurso de esta intervención, es que hay que saber utilizar la inteligencia artificial, hay que aventurarnos a conocerla y saber utilizarla, porque puede potenciar bastante. Entonces, incluso eso implica que disminuyamos la brecha digital, ¿sí? Porque por la ventaja, como les decía, en los aprendizajes o en los conocimientos, un alumno con inteligencia artificial puede potenciar más rápido algunas cosas de una forma ética, ¿sí? Porque rápidamente puede debatir, supongamos que a alguien de ustedes le gusta mucho el cine y no tiene a nadie con quien platicar de cine.
pues la inteligencia artificial podría ser un buen conversador para hablar de cine y te podría dar más referencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aprendes más rápido, te retroalimentas más rápido, porque a lo mejor no ha salido cierta reseña de una película y tú ya la puedes checar de una vez o puedes debatir sobre eso. Entonces, tú aprendes más rápido sobre cine porque no encuentras a otro compañero que lo haga. Entonces, puede utilizarse de una manera. Michelle, respecto a eso que acabas de mencionar, recuerdo la película esta Her, creo que a principios del 2000, sí, con Joaquín Phoenix, y donde en algún momento les comenté no a este grupo, al grupo anterior, a uno de los grupos anteriores que tuve de alumnos, como ahorita que decías que bueno, si alguien no tiene con quién hablar de cine, pues ahí está la inteligencia artificial. Y como él, pues no tenía pareja, había terminado con su pareja y se hizo pareja de la inteligencia artificial, ¿no? Y aparentemente todo iba muy bien, pero hay una parte, me imagino que recuerdas tú muy bien de la película, donde él se da cuenta que no es el único, que hay 683 más platicando con ella. Entonces digo, reaccionó como reaccionamos, así como estamos los seres humanos, pues, por la cultura, por la educación, por lo que tú quieras. Entonces sí, sigue siendo muy interesante y nos dejas, Michelle. A mí me encanta me gusta mucho escucharte porque te nota que te apasiona el tema. Entonces me transmites el gusto por querer conocer más, utilizarla, porque yo hasta hace poco no la utilizaba la inteligencia artificial y creo que nos quedamos con muchas dudas, entonces probablemente después podamos encontrarnos de nuevo y atraer nuestras dudas, traer nuestras preguntitas. Si tú accedieras en otra sesión, a lo mejor nada más responder preguntas, ¿cómo la ves? Perfecto. Aquí alguien, Carolina Muñoz, dice: una propuesta es su cambio en la logística y realización de nuestro concurso de cuento. Tal vez tendríamos que diseñar un modelo de escritura creativa en un taller vivencial con apoyo asistido por maestros para generar una jornada competitiva narrativa. El microcuento es un diseño certero y de medición en un concurso vivencial, inclusive mejora la selección de los mejores, certeramente. Es muy interesante porque justamente esto que estamos viviendo nos va a implicar a que desarrollemos otro tipo de proyectos y eso va a fortalecer también. A mí me gusta mucho esa iniciativa, es decir, pues bueno, hacer ahora sí como por así decirlo, una infraestructura docente donde entremos a estos usos para potenciar a los alumnos mismos, ¿no? Para que también aprendan a escribir mejor. No es para que la máquina les haga el trabajo, sino para que ellos aprendan cómo, por ejemplo, escribir. Porque ChatGPT también te puede enseñar, oye, ayúdame a redactar mejor, oye, ¿qué significa una oración subordinada? ¿Por qué tengo que evitar las oraciones subordinadas? Ayúdame a evitarlas. Y ChatGPT te puede decir, mira, si tú quieres evitar oraciones subordinadas, primero pone esto o escríbelo de esta forma. Ok, ya voy aprendiendo. Entonces es una forma más directa que el alumno puede trabajar, que va más allá del docente, porque el docente no está 24/7 con el alumno, pero el alumno puede aprender. Entonces hay que diseñar esas estrategias para que los alumnos se potencien. Nomás para antes de irnos, me gustaría muy brevemente compartirles mis redes. Claro que sí, Michelle, por favor. ¿Se ve ahí? Por favor. QR. A ver, yo no los veo claros, la verdad, y eso que traigo los lentes. Bueno, lo que pasa es que esos códigos QR ustedes pueden escanearlos con el teléfono. El primero, ahí sí se ven muy bien. okay, Ahí sí están para escanearse. El primero es de ResearchGate. Ahí están algunos artículos míos libres que pueden leer gratis. Y este Google Académico también es otra red ahí que tengo, donde se puede ver como un recopilatorio de mis textos y también aparecen las ligas. No están todos mis artículos, no están todos los artículos que he escrito porque tengo que actualizarlos, pero ya hay algunos. Y ahí en el de ResearchGate van a ver este artículo que les mostré ahorita, el del uso de ChatGPT como ejercicio docente. Entonces, si les interesa ese texto, que es el texto que estaba, ese texto, ahí lo van a ver en ese código QR, ¿no? Michelle, ¿y me podrías compartir los códigos QR para yo compartírselos en el
en el chat, Sí, se los voy a, le voy a poner un screenshot, por WhatsApp. te los copio ahí en WhatsApp. A tu WhatsApp te los mando. Sí, yo Ok. se los comparto. Estoy en grupo de WhatsApp con ellos. Ok, Claro que bueno, sí. perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o algo. A tu correo electrónico, si eres tan amable, dice la maestra Carolina Muñoz, que es quien hizo unas participaciones muy acertadas. Siempre es bien entusiasta, maestra. Ujú. Voy a compartir mi correo, que no es el correo institucional, sino que les voy a compartir el correo personal profesional, por así decirlo. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, ahí, Muchas gracias. no, a ustedes, muchas gracias por su presencia, por su paciencia también y sus comentarios también bastante interesantes y muy buenos. Ay, yo también lo estoy copiando, Michelle, porque no tengo ese. Creo que tengo el oficial tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michelle, por tu generosidad y de alguna manera, pues abrirnos un poco más el panorama de esto que es que es tan inmenso, ¿no? Yo siento así como que me avasalla, ¿no? Que es una vorágine de información. Y muchas gracias a mis compañeras, a mis compañeros que estuvieron aquí, que hicieron posible esta interacción tan rica y crear este espacio virtual con Michelle. Y gracias también a mis alumnas, a mis alumnos, unos pícaros por ahí que se conectaron hasta ahorita, de último momento. Bueno, y seguimos en contacto y bueno, ya después nos comunicaremos para ver cómo van avanzando todas las cosas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que descansen y que coman rico. Feliz fin de semana.